Vamos a usar este método para esta última parte de derivadas, ya que algunos lo han pedido. Bueno, se trata de estudiar las derivadas de ecuaciones dadas en forma curvas, dadas en forma paramétrica, o trayectorias dadas en forma paramétrica. Vamos a empezar con un ejemplo para ver después las formas más generales. El ejemplo más sencillo sería pensar en una recta. Probablemente cuando ustedes piensan en una recta, lo primero que piensan es en sus coordenadas cartesianas, que siempre, su ecuación en coordenadas cartesianas, que siempre es de la forma y igual a ax más b, salvo que la recta sea vertical, en cuyo caso la ecuación sería x igual a a. Y por lo tanto, si tenemos ecuaciones de la forma ax más bi igual a c, donde al menos uno de los constantes no es nula, esto me incluye todas las posibilidades, incluyendo el caso vertical. Bueno, pero vamos al caso, a ver la forma paramétrica, que es lo que queremos ver como introducción a las ecuaciones de forma paramétrica de curvas más generales. Esta sería la más simple, una recta. Y además tiene que ver con la forma inicial o más primitiva de pensar en una recta, que es que son todos los puntos determinados, todos los puntos del plano determinados por dos puntos. O sea, la recta está determinada por un par de puntos cualquiera. Eso es la definición original de recta. Entonces, si tenemos un par de puntos, P, P1, P2, Q igual Q1, Q2, o sea, estas serían sus coordenadas cartesianas, el conjunto de puntos de la recta son todas estas combinaciones. O sea, son un parámetro T cualquiera, cualquier número real, por Q menos P más P. Todos estos, si recorremos con T por todos los reales, nos da toda la recta infinita para un lado y para el otro. O sea, no me refiero a que no es el segmento, es la recta entera. Bueno, podemos en este caso también se podrían intercambiar los papeles de P y Q, que lo que nos cambiaría es en todo caso el sentido en que lo recorremos cuando T se hace más grande. Pero bueno, no vamos a esos detalles. Ahora pensemos entonces en cómo quedaría cada coordenada, o sea, la coordenada x y la coordenada y de todos estos puntos. La coordenada x estaría formada por t, por la primera coordenada de q menos p, que sería q1 menos p1, más la primera coordenada de p, que es p1. Y lo mismo la segunda coordenada. Entonces tenemos manera de escribir cómo serían las coordenadas cartesianas de estos puntos de esta forma, donde para cada t voy a tener un punto x. Estas son las que se llaman ecuaciones paramétricas de la recta. Y estas son todas. Ahora, si volvemos al caso en que no es vertical, cuando es vertical es porque la coordenada x es igual, la misma. Entonces, si no es vertical es porque P1 es distinto de Q1, o sea, la coordenada sobre el eje de las x. Vamos a pensar primero en esto porque es la que tiene una ecuación de la forma y igual a f de x, o sea que es en eso en que estamos pensando en esta primera parte. Bueno, entonces en ese caso podemos despejar t de la primera ecuación y lo reemplazamos en la segunda, o sea, en este t ponemos lo que despejamos de allá, y nos queda que y es igual a esto, es decir, nos queda y en función de x. Les recomiendo que hagan las cuentitas ustedes para verificar que esto es cierto. O sea que obtendríamos una función y igual a f de x a partir de las coordenadas
paramétricas. Porque bueno, lo que estamos pensando esencialmente es en las rectas tangentes, ¿no? No nos olvidemos que estamos estudiando las derivadas, particularmente pensando en las tangentes de trayectoria, como sería en este caso una recta. Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular una pendiente de una recta si tenemos una función de la forma y igual a f de x como esta. Entonces, ahora vamos a traducir eso a ver cómo sería eso si uno tiene la representación paramétrica dada originalmente sin necesidad de convertirla a la forma 2. Bueno, en este caso, como tenemos una función igual a f de x, que no va a ser el caso siempre de las ecuaciones paramétricas, va a haber otros casos más complejos, como veremos después. Y las funciones x e y en este caso son derivables, son las que tenemos acá, son productos y sumas, así que son funciones derivables. Y nos da una función y igual a f de x, que es esta, que también es derivable. Entonces, si ahora usamos la función como compuesta, o sea, si queremos ver cómo es y de t va a ser f de x de t. Entonces, aplicando la regla para derivadas de funciones compuestas, tenemos que y' de t va a ser f' de x de t por x' de t. Y entonces, si x' de t es distinto de 0, vamos a poder despejar f' de x de t, que nos va a dar y' de t dividido x' de t, si esto es distinto de 0, que sería justamente el caso en que una recta que no sea vertical. Y obtendríamos que siempre la derivada es esta, que no es otra cosa que f', lo que nos daría la pendiente de la recta tangente en todo punto, porque lógicamente en una recta la tangente en cualquier punto, o sea, si estamos pensando en una trayectoria que es una recta, la tangente en cualquier punto es la misma recta, ¿no? Entonces, lo que está pasando acá es que estamos viendo eso, que si estamos en esta situación, la tangente tiene siempre la misma pendiente, porque la tangente es la misma, es la propia recta. Bueno, ahora entonces vamos a ver los casos, dejamos el ejemplo de la recta y vamos a ver una situación general. Entonces pensemos que tenemos dos funciones, x de t y de t, que ambas son derivables en t, y ecuaciones y que se fuese posible, hay condiciones, pero no podemos analizarlas, para que al menos localmente, o sea, cerca de en algún entorno de t, no alcanza el nivel de este curso para entrar en detalles con eso, pero que al menos en algún entorno de t, esas dos funciones nos permitan obtener otra y igual a f de x, que es donde nosotros sabemos hasta ahora calcular cómo es la pendiente de la recta tangente. Entonces, como vimos ya cuando lo aplicamos para el caso de la recta, la derivada, si estas dos ecuaciones nos permitieran obtener una de esta forma, la derivada sería esta. Perdón. En algunos casos podemos obtener una expresión para f' independientemente de t, como fue el caso de la recta. Es decir, en el caso de la recta nos quedaba que la f' no dependía de t, era, bueno, en este caso una constante. Eso lo van a ver en los distintos ejemplos, en algún ejemplo de la práctica, aunque la mayoría de los casos justamente esto se aplica más que nada en los casos en que no se pueden definir
y una trayectoria de la forma y igual a f de x. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Justamente ese es el sentido de estudiar esta otra forma de definir trayectorias, para las que no son posibles de la otra manera. Bueno, entonces en algunos casos, como fuera el caso de la recta, que sí tenía una expresión y igual a f de x, podemos obtener f' independientemente de t, como el caso ese. Pero también es posible que no exista una función f que dé un único valor de y para cada x. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero de todas formas sí exista una tangente a la gráfica, correspondiente a cada valor de t, que cada valor de t me da un punto de la gráfica, el punto x de t y de t. Si x' de t es distinto de 0, esto siempre nos va a dar la pendiente de la tangente por ese punto. O sea que podemos decir, y siempre podremos calcular la pendiente, aunque no tengamos una función de la forma y igual a f de x, siempre podremos calcular la pendiente de la recta tangente en el punto x de t y de t con esta expresión.